¿Cómo están, apreciados estudiantes? Espero que estén muy bien, con ganas de estudiar y aprender cada día un poquito más. Hoy vamos a ver los elementos que intervienen en el mecanismo nervioso de la conducta humana. Los elementos que intervienen en el mecanismo de la conducta humana son el estímulo, el impulso nervioso, la sinapsis y los neurotransmisores. Esta es una representación del mecanismo nervioso de la conducta humana. La conducta humana es la respuesta a los estímulos que reciben nuestros órganos sensitivos. Y como pueden observar, entre el estímulo y la respuesta existe un proceso que no vemos, que no sentimos y además que ni sabíamos. Ese proceso consta de un primer elemento que recibe el estímulo, se llaman receptores. Estos receptores transforman los estímulos recibidos en un lenguaje que entiende el cerebro. Ese lenguaje se llama potencial de acción. ¿Y cuál es el elemento que se encarga de llevar al potencial de acción al cerebro? Son los nervios sensitivos. En este esquema se ilustra al estímulo luminoso captado por la retina del ojo y al nervio sensitivo llamado nervio óptico. Pero si el estímulo fuera un estímulo sonoro, como la música, la conversación, el grito, el llanto, etc., los receptores serían los órganos de Corti y los nervios sensitivos serían los nervios auditivos. El primer elemento que interviene en el mecanismo nervioso de la conducta humana es el estímulo, y vamos a ver la definición y los tipos de estímulo. ¿Qué es el estímulo? Elementos del ambiente captados por las células de los receptores nerviosos. Este es el resumen de los diferentes estímulos captados por nuestros 5 sentidos. Los estímulos luminosos hacen referencia a todo aquello que puede ser captado por nuestros ojos: la lectura, las imágenes, la sonrisa, los colores, las formas, etc. Los estímulos sonoros, la música, la palabra, la conversación, un grito, una carcajada, los pasos fuertes, etc. Todo aquello que podemos oír. Los estímulos químicos, como los olores y el gusto, olores agradables como también los desagradables. El sabor de los alimentos se refiere a los sabores de los alimentos captados por las papilas gustativas. Los estímulos táctiles captados por los distintos corpúsculos que se encuentran distribuidos en la piel como también dentro de nuestro organismo. Ahora vamos a ver los receptores. La definición, clasificación y los receptores sensitivos, con 2P, equivocado. Los receptores son también elementos nerviosos que intervienen en el mecanismo de la conducta humana. Los receptores son otros de los elementos que acabamos de decir que intervienen en el desarrollo de la conducta humana. Los receptores son células nerviosas especializadas en captar los estímulos y no solo eso, sino convertirlos en impulsos nerviosos, que, como ya habíamos dicho anteriormente, es el idioma que entiende el cerebro. En resumen, podemos decir que los receptores son estructuras nerviosas especializadas en detectar las condiciones físicas o químicas del ambiente, como la luz, el sonido, la temperatura, la presión, e informar al sistema nervioso central. Hay que resaltar que los receptores pueden transformar un estímulo de diferente naturaleza
en un potencial de acción. Ese potencial de acción o impulso eléctrico es transportado por el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central para su interpretación y determinar las acciones a ejecutar por el sistema muscular y glandular. En esta clasificación se tiene en cuenta la localización y el tipo de estímulo que reciben los receptores. Según la localización están los propioceptores que captan la variación interna del cuerpo. Los exteroceptores captan las variaciones externas y se encuentran en la piel y agrupados formando los órganos de los sentidos. Según el tipo de estímulo, están los mecanorreceptores que detectan cambios de presión, los termorreceptores que detectan cambios de temperatura, los quimiorreceptores detectan sustancias químicas y los fotorreceptores son todos aquellos receptores sensibles a la luz. Aquí vemos un resumen gráfico de los 5 sentidos del cuerpo: la vista, la audición, la piel, el gusto y el olfato. El receptor de la vista es la retina. La audición es el órgano de Corti de la audición. Los receptores que se encuentran en la piel son los corpúsculos de Pacini, entre otros, que captan la presión. Corpúsculo de Krauss, que capta el frío. Corpúsculo Ruffini, que capta el calor. Corpúsculo de Meissner, que capta el tacto suave. El sentido del gusto tiene como receptor a las papilas gustativas y el receptor del olfato es el bulbo olfatorio. Los receptores sensitivos están formados por células nerviosas sensibles a los estímulos. Todos los receptores sensitivos convierten los estímulos físicos, químicos, en impulsos nerviosos que son transmitidos por el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central. En esta imagen del lado derecho inferior se ilustra la forma o el modo de cómo se realiza el viaje del impulso nervioso hasta el sistema nervioso central. Vean el circuito nervioso que sigue el estímulo recibido en el dedo meñique. Este estímulo doloroso es captado por un receptor específico. Recuerden que el receptor convierte el estímulo en un potencial de acción que será transmitido a través del sistema nervioso periférico aferente al sistema nervioso central. La información que ya llegó al sistema nervioso central es analizada para dar la respuesta adecuada. Y esa respuesta adecuada es retirar el dedo de la llama que está ocasionando el estímulo doloroso. Esta acción de retirar el dedo de la llama lo realiza los nervios del sistema periférico aferente, que son los nervios motores, que controlan los movimientos musculares. Tengan muy en cuenta, queridos estudiantes, lo siguiente, que sin la capacidad del sistema nervioso periférico de llevar la información sensorial al cerebro, sería imposible para una persona caminar, hablar, entender, andar en bicicleta, mirar televisión, realizar cualquier tarea. Si por alguna razón, como quemaduras extensas en la piel donde están los receptores, estos perderían su capacidad de captar los estímulos y por tanto el mensaje no llegaría nunca al cerebro por más que el estímulo esté presente. En ese caso, el cerebro no se enterará de nada de lo que ocurre a su alrededor y no existiría posibilidad de respuesta alguna. Bien, hemos desarrollado hasta ahora el primer punto referido a los estímulos, el segundo a los receptores y ahora vamos a hablar sobre el impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso? El impulso nervioso es un impulso eléctrico.
es decir, una descarga eléctrica a lo largo de la membrana celular. Es un cambio brusco de la membrana de la célula nerviosa en reposo. Este potencial de acción se encarga de conducir la información recepcionada por los receptores. El potencial de acción comienza en el cono axónico, como se ve en el recuadro marcado en rojo y una flecha roja, y viaja hasta el extremo del axón, donde segrega unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. ¿Cómo es que se da ese potencial de acción? Para que el impulso nervioso se transmita, se debe producir la despolarización. ¿Y en qué consiste esa despolarización? Debemos recordar que todas las células de nuestro cuerpo, incluidas las neuronas, cuando están en estado de reposo se encuentra polarizada, es decir, que dentro de la célula hay carga negativa y por fuera de ella la carga es positiva, como se ve en la primera fila de la margen izquierda, de la imagen en la parte izquierda. Abajo, en la segunda fila, representa el inicio de la despolarización por la presencia del potencial de acción. Para que el impulso eléctrico produzca esa despolarización, los iones de sodio penetran dentro de la célula, ocasionando la despolarización. Pueden observar la secuencia de despolarización en los cuadros siguientes, en los inferiores. Seguidamente vamos a ver lo que es la sinapsis, el cuarto punto, el cuarto elemento que interviene en el mecanismo nervioso de la conducta humana. Sinapsis. Se llama así a la zona donde el botón termina de una neurona presináptica. Le pasa la información a la neurona postsináptica. En la imagen pueden observar las zonas marcadas en pequeños círculos de color amarillo. Pueden notar que hay un pequeño espacio entre el botón terminal de la neurona presináptica y las terminaciones de las dendritas de la neurona postsináptica, denominado espacio sináptico, donde las neuronas se comunican. Y se preguntarán cómo se comunican, descargando las sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que ya estábamos hablando de los neurotransmisores. Ahora les presento las partes de la célula nerviosa, la neurona, donde se realiza todo esto que hasta ahora estuvimos hablando. Las partes de la neurona son cuerpo, dendrita y axón. Tanto las dendritas como el axón nacen en el cuerpo de la neurona. Las ramificaciones denominadas dendritas son ramificaciones múltiples, encargadas de recepcionar o recibir los estímulos. El axón, en cambio, es el encargado de conducir el potencial de acción hasta el espacio o hendidura sináptica. Los botones sinápticos que se ven en el círculo rojo son los que contienen vesículas cargadas de neurotransmisores. En esta figura observen una neurona de color amarillo con 4 botones terminales que conectan con el cuerpo de las neuronas postsinápticas. Puede ser también con las puntas de las dendritas. La pregunta clave: ¿cómo llega la información recibida por los diferentes receptores al sistema nervioso central? Ya lo habíamos dicho, mediante los neurotransmisores segregados en la sinapsis, ocasionado mediante el potencial eléctrico. Hay 2 clases de sinapsis, la eléctrica y la química.
La eléctrica es lo que vimos bastante hasta ahora. Y la química consiste en la transmisión de los mensajes mediante los neurotransmisores que segregan en el espacio sináptico y que luego van a pasar a la neurona postsinápticas. La sinapsis química hace referencia cuando la información es transferida hacia el sistema nervioso central mediante neurotransmisores. El neurotransmisor actúa sobre las proteínas del receptor de la membrana de la siguiente, la que es la postsináptica, para excitarla o inhibir. Acuérdense de esta parte, que es para que excite a la célula siguiente o que inhiba o modere su sensibilidad. Esto es muy importante cuando nosotros veamos sobre la memoria y el aprendizaje. Otro de los elementos que intervienen en el mecanismo nervioso de la conducta humana son los neurotransmisores que estamos viendo hasta ahora, que estamos viendo recientemente. ¿Y qué son los neurotransmisores? Venimos repitiendo bastante en este curso. Son sustancias químicas formadas por el cuerpo de la neurona que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra mediante el proceso llamado sinapsis. Entonces, los neurotransmisores, ¿qué es? Son sustancias químicas llamadas neurotransmisores, liberadas a través de las vesículas mediante un impulso nervioso que atraviesa el espacio presináptico para finalmente interactuar con la neurona postsináptica, produciendo una respuesta fisiológica determinada. Finalmente, la información llega a la corteza cerebral, a la corteza sensitiva, que lee e interpreta la información. Luego, da la orden a la corteza motora para que ejecute la respuesta. Ese es todo el proceso y esto nos va a llevar después para entender lo que es el aprendizaje y cómo se produce lo que es la memoria. Así que es muy bueno que ustedes atiendan, que ustedes estudien, que conozcan bien, que entiendan bien lo poco que nosotros estamos sabiendo, pero es bien sintético para que se pueda entender procesos que vamos a ver posteriormente. Este es el link de potencial de acción y de la transmisión de potencial de acción. Me gustaría que ustedes lean porque va a ser el tema de la evaluación. Con esto terminamos la segunda parte del programa relativo al sistema nervioso. En la próxima clase vamos a abordar el tercer tema, neurotransmisores y mecanismo nervioso en el mecanismo nervioso de la conducta humana. Bueno, así me despido de ustedes hasta la próxima clase que va a continuar. Estén atentos, estén dinámicos, estén ansiosos por saber algo más, pero sobre todo estudien muchas veces, vean varias veces este video, corten cuando sea necesario, repitan de nuevo para poder entender, porque ciertamente es sencillo, pero es necesario repetir muchas veces para que se fije en nuestro cerebro, en nuestra memoria, para que deje huella. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.